los árbitros intentan blanquear su imagen por el caso Negreira. Y es que los árbitros más queridos dentro del CTA, los más afiliados y más sumisos a Medina Cantalejo, han hablado con los medios de comunicación para intentar blanquear un poquito su imagen, para intentar quedar mejor después de todo lo que han hecho. Y bueno, discursos lamentables, vamos a comentarlos ahora porque, en fin, es lamentable cómo se intentan excusar y cómo intentan lavar su imagen, que está podrida, está manchada, es insalvable, no pueden lavar su imagen por mucho que hablen y por mucho que se intenten excusar. Así que vamos a comenzar y vamos a humillarlos con datos. Vamos allá. Una de las que más te recordarán será aquel partido Barça-Real Madrid. Madrid ganaba 1-3, me parece, y expulsas a Cristiano por una segunda amarilla. Entiendes que por una simulación, un posible penalti. Sí. Y aquello ya marca tu trayectoria, casi tu relación con el Real Madrid. Vista la jugada años después, ¿crees que esa fue la que terminó con el empujón, claro, ¿no? Que te dio sí, un leve empujón, sí, ¿no? sí. Y que luego le pusieron 5 partidos de sanción a Cristiano. Sí. O sea, ¿crees que lo pudiste arbitrar de otra manera? ¿O no? Sí, por supuesto. Yo creo que pues igual quizá me cogió en un momento que no estaba tan formado, que no tenía tanta experiencia, y a día de hoy, si te soy sincero, sí, creo que sí que hubiese cambiado cosas de ese partido. No lo hubiera sacado amarilla. Decirte ahora eso, claro, analizando fríamente no me gusta entrar en jugadas, pero te insisto que de ese partido hubiese cambiado varias cosas. Vamos a ver si lo entiendo. Si no estabas tan formado, si no tenías tanta experiencia, explícame por qué tú fuiste elegido para pitar el clásico. Explícame el sentido de eso, porque yo no lo acabo de entender. ¿Cómo puede ser que un árbitro que no tiene experiencia, según él mismo, pita un clásico? Que alguien me lo explique. Y luego no se atreve a decir que cambiaría esa jugada, y es que recordemos que en esa acción le hicieron un penalti a Cristiano Ronaldo, el árbitro no lo pitó, y no solo contento con no pitarlo, sino que le sacó una amarilla a Cristiano Ronaldo por supuestamente haber fingido. No recuerdo si en ese momento era la segunda amarilla y lo expulsaron, o fue luego que Cristiano Ronaldo, después de esa acción de ver que le habían hecho un penalti que no había sido pitado y encima le habían sacado amarilla, le dio un leve empujón a De Burgos Bengoechea, y De Burgos Bengoechea no sé si le sacó en ese momento la segunda amarilla o ya la había expulsado, pero bueno, que finalmente le acabaron cayendo 5 partidos a Cristiano Ronaldo debido a un error clamoroso del árbitro. Claro, no se atreve a decir que él se equivocó en esa jugada en concreto, dice que se equivocó durante el partido en general, porque sabe que equivocarse en esa jugada le fue muy bien. Él sabía muy bien qué tenía que hacer dentro del CTA para poder aspirar a grandes partidos. De hecho, por eso mismo, poco después fue nombrado árbitro internacional, a pesar del error tan grosero que había cometido en un clásico. Así es como funcionaba el CTA. De Burgos Bengoechea lo sabía perfectamente e hizo lo que tenía que hacer para seguir progresando en su carrera. Había la sospecha de que el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo. Ya te contesto yo, Juanma. Sí, había esa... No, la sospecha no, se sabía evidentemente porque la gente no es tonta. Pues mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a Primera División le arbitré 7 veces al filial, perdió 5. De 7 veces perdió 5. Cuando me dan la escarapela internacional yo no le había arbitrado al Barcelona. Y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B, ganaron 5-0, pero cuando me dan la escarapela es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. De los 5... A ver, vamos a ver. Que haya empatado y perdido un partido, unos partidos el Barça siendo el árbitro, no significa que él haya ayudado a que el Barça perdiera. O sea, al final, por mucho que haga un árbitro, si un equipo no gana, no lo hace lo suficiente bien para ganar, aún con la ayuda del árbitro, puede ser que pierdan o empaten. O sea, eso no significa nada. 2 partidos no significan nada, así que esa justificación no me vale. Pero bueno, ahora va a hablar de los 5 primeros partidos que pitó al Barça. Vamos a ver qué dice. Primeros partidos que yo le pito al Barcelona, solo gana 2 de los primeros 5 al Barça del año 2012, 13, 14. Bueno, del 14. O sea, el mejor Barça. Liga. El mejor Barça y el mejor Madrid. Que recuerdo presumir yo, mis primeros años en Primera División, decir que el 11 ideal de la FIFA, los 11 jugadores jugaban en España, que eran Falcao,
suda. 5 jugadores del Barça y 5 del Madrid. Me la suda. Eran apisonadoras. Me da Pues igual. de 5 primeros partidos de Liga ganan solo 2. Y por contra, de los 12 primeros partidos que arbitró el Real Madrid, ganan 10. De los... Vale, es bastante curioso porque para usar esta estadística, para comparar al Barça y el Madrid, coge los 5 primeros partidos que arbitra el Barça y después coge los 12 primeros partidos que arbitra el Real Madrid. O sea, no tiene sentido. Si quieres hacer una estadística que tenga cierta coherencia, tendrás que coger los 5 primeros partidos del Barça, por ejemplo, y los 5 primeros del Real Madrid, pero no 5 y 12, porque así la estadística se desvirtúa, no tiene sentido y no vale hacer una estadística así. Pero supongo que has cogido estos datos porque son los que mejor te vienen de cara a maquillar las estadísticas para que queden tal y como tú las quieres mostrar. Ahora vamos a hablar de las estadísticas, no te preocupes, Hernández Fernández. 12 primeros ganan 10. Si el objetivo era favorecer al Barcelona y por tanto perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Y esa es la pura realidad. Nunca nadie jamás te dijo o deslizó que había que tomar determinadas decisiones para favorecer al Barcelona. Jamás. Jamás. Eso sí que me lo creo. O sea, estoy seguro de que nadie le dijo a Hernández Hernández lo que tenía que pitar, porque él ya lo sabía. Tú ya lo ves cuando estás dentro del CTA, tú lo ves lo que tienes que pitar para que seguir ascendiendo. Si tú ves que hay equipos que se equivocan a favor del FC Barcelona y que luego son recompensados, pues ya te das cuenta de que si ayudas al Barcelona te va a ir bien. Si ves todo lo contrario, que si alguien se equivoca a favor del Real Madrid es castigado, pues ya lo estás viendo todo. No hace falta que nadie te venga y te diga, oye, ayuda al Barça, ayuda al Barça, porque si no tendremos problemas. Que puede ser que también se lo dijeran, pero que no hace falta. Pero es curioso, me gusta mucho que Hernández Hernández hable de estadísticas. Vamos a hablar nosotros también de estadísticas, porque es gracioso que cuando nosotros hablamos del saldo arbitral, siempre nos dicen, no, pero es que el Barça en aquella época era muy bueno y por eso el saldo arbitral le beneficia tanto. Pero cuando a ellos les interesa hablar de estadísticas, se habla de estadísticas. Pues vamos a hablar de estadísticas. Vamos a ver el saldo arbitral de la época de Negreira, que creo que es muy interesante. Saldo arbitral de la Liga del año 2004-2005 al año 2017-2018, justo cuando acaba la época Negreira, o bueno, mientras que Negreira está en el poder, hasta que deja de serlo, ¿no? Real Madrid, 118 penaltis a favor. El Barça, 122 penaltis a favor. Aquí vemos que no hay mucha diferencia. El Real Madrid, 60 penaltis en contra. Y el Barça, 51 penaltis en contra. Mucho menos que el Real Madrid. Vemos que en este caso, en el saldo de penaltis, sale claramente beneficioso el Barça. El Barça tiene un mejor saldo de penaltis y ha sido más favorecido, se podría decir, por los árbitros. Pero sí que es cierto que la diferencia en esto tampoco es tanto. Pero vamos a ver las tarjetas rojas. En el caso de las tarjetas rojas, en el Real Madrid, 80 rojas, es decir, 80 jugadores del Real Madrid durante todos estos años expulsados y 73 rivales expulsados. Es decir, durante toda esta época se expulsaron más jugadores del Madrid que de los rivales del Madrid. Cosa bastante curiosa teniendo en cuenta que el Real Madrid era el primero o segundo mejor equipo de la liga. ¿Cómo puede ser que tenga un saldo arbitral negativo? A priori no tiene ningún sentido, pero tiene muchísimo menos sentido si luego lo comparamos con el FC Barcelona. Y es que, como vemos, el FC Barcelona le han expulsado 49 jugadores y a los rivales le han expulsado 97, lo que provoca un saldo arbitral de tarjetas rojas de más 48, mientras que el Madrid tiene menos 7. O sea, ¿os dais cuenta de la barbaridad de diferencia arbitral que hay entre un equipo y otro? Y en total, teniendo en cuenta penaltis y tarjetas rojas, queda un saldo de 51 para el Real Madrid, 119 para el Barça. Una diferencia abismal, una diferencia jamás vista en ninguna liga del mundo. Os recomiendo que miréis esta página de Footballgate para ver más en detalle estas estadísticas, porque son una auténtica barbaridad. No hay ningún equipo del mundo que nunca haya sido tan beneficiado en el saldo arbitral, ni siquiera el Bayern de Múnich, que ya sabemos que en su liga arrasan a todo el resto de equipos, pues ni siquiera el Bayern de Múnich tiene esta diferencia de saldo arbitral. Vaya, curioso, Hernández Hernández, que hables de estadísticas cuando las estadísticas evidentemente avalan que efectivamente había negreirato.
Los oyentes quieren hacerle 2 preguntas directas a Hernández. Mira, una de un madridista y una de un culé. Un madridista te dice, Alejandro, que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou simplemente por saltar más y por ser más alto que Jordi Alba. Esta acción la recordaréis todo, me imagino. Fue una acción en la que Gareth Bale remató de cabeza, sobrepasó a Jordi Alba porque es mucho más alto que él, consiguió rematar de cabeza y meter gol en un clásico, y pitaron falta de Gareth Bale sobre Jordi Alba cuando ni siquiera lo había tocado. Una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Vamos a ver la excusa que pone Hernández. Vale, la verdad es que se suele decir normalmente, no se habla de jugadas. Mira, sinceramente yo ya... No, pero ya han prescrito. Estas ya son de jugadas de Estadio Vintage. No, pero es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se puede, ¿sabes? No se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran, ¿no? Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo erróneamente, perito mal la acción, y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Pues imagino que ese día se te olvidó ponerte las lentillas, porque ver que Bale le había tocado le había dado un golpe en la cara a Jordi Alba con el brazo, no sé dónde lo sacaste, no sé cómo lo pudiste ver, ni frontalmente, ni de lado, ni por detrás. O sea, no me cuadra por ningún lado. Pero bueno, sigue con la excusita, va. En el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la certeza, porque era una imagen frontal y una foto. Pero después la ves en dinámica y el contacto es muy leve. Es un contacto que se produce. No, muy leve no. Que no hay contacto, que no hay nada, que no hay absolutamente nada. ¿Qué me estás contando, Hernández? Pero se produce y desaparece. Bien pitado. Y por lo tanto no es infracción. No, Mira, estuvo muy mal pitado. A David le gusta. Estuvo muy mal pitado, y es una época en la que no existía VAR, y probablemente si hubiera existido VAR me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente... O no, porque sabiendo cómo funciona el VAR, o no, a lo mejor no te hubiesen avisado. Me equivoqué, y es la realidad. Y creo que lo reconocí en 2017, me hicieron entrevistas cuando iba a pitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay, intentaremos que en este segundo clásico no. La pregunta es, ¿por qué pitaste otro clásico después de haber cometido un error tan clamoroso contra el Real Madrid? Curioso. A ver, sí. Pregunta de un barcelonista. Pues mira, este aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera. Hombre, en términos de centímetros, evidentemente, pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo 2 jugadores, ya esta jugada la expliqué, tengo 2-3 jugadores delante, un jugador que está bajo palo saca la pelota, yo desde mi posición, y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol, se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire, no rozando el suelo. Evidentemente es un error que, una vez visto en televisión, es un error clamoroso, y era en la época de Negreira, también hay que aportarlo. Y en una misma acción, en ese centro al área, hay un posible penalti a Neymar, es decir, habían 2 posibilidades de tomar una decisión a favor del FC Barcelona, un gol y un posible penalti, en plena época Negreira. Y no se pitó ninguna de las 2. Entonces, si estábamos tan predispuestos, ¿qué pasó ahí? Si estábamos tan predispuestos, dice. A ver, evidentemente es mucho más fácil equivocarse en una acción en el que no ves bien porque estás frontalmente, no ves bien si el balón ha entrado o no. O sea, en ese tipo de jugadas es comprensible que un árbitro se equivoque y no me parece nada tan descabellado. Y luego, por mucho que tú estés predispuesto a ayudar al FC Barcelona, también te puedes equivocar. O sea, evidentemente, cada vez que dudes, no vas a pitar siempre a favor del FC Barcelona, porque si no sería un cantazo esto. Evidentemente también te puedes equivocar a pesar de estar predispuesto a ayudar al FC Barcelona, pero quiero hablar muy detenidamente de esta acción porque a partir de esta acción cambió toda la trayectoria y toda la carrera de Hernández, así que muy atentos porque lo que vais a ver a continuación nos va a dejar alucinando. De nuevo nos apoyamos en Footballgate, que es una página que es una locura, de verdad, trabajazo que hace esta gente, es increíble, y vamos a empezar con las estadísticas hasta el partido del gol fantasma no concedido por Alejandro Hernández, ¿de acuerdo? Esta fue la acción que comentaba Hernández en este vídeo y vamos a hablar de ella muy detenidamente, porque aquí es donde empieza todo. Vamos a empezar primero a comentar las estadísticas antes
antes de este gol fantasma. Hasta antes de este gol fantasma, el colegiado canario había dirigido en 7 ocasiones a los azulgranas, con solo 3 victorias para el Barcelona, o lo que es lo mismo, un 43% de victoria de los catalanes, mientras que con el Real Madrid, en 13 partidos, los blancos ganaron 10 partidos, es decir, un 77% de victorias con el mismo árbitro entre agosto de 2012 y enero de 2017, que fue la fecha del Betis-Barça y de ese gol fantasma. Es decir, en este caso, hasta ese gol fantasma, vemos que las estadísticas eran mucho más beneficiosas para el Real Madrid que para el Barça. Pero ¿qué pasa a partir de ese gol fantasma? Pues Hernández comete ese error en enero de 2017 y a partir de ahí empieza a decantarse la balanza a favor del Barça. Vamos a ver todos los errores que cometió Hernández a partir de esa acción. 19 de marzo de 2017, el colegiado canario dirige el Barcelona-Valencia, expulsa al jugador del Valencia, Mangala, con roja directa en el minuto 44 de la primera parte, pita un penalti a favor de los azulgranas con 1-1 y el partido termina 4-2 a favor del Barça. 23 de abril de 2017, el canario arbitra el clásico Real Madrid-Barça con expulsión de Ramos y un claro penalti no pitado de un Titi a Cristiano Ronaldo con 0-0. Ahí vemos la imagen de la acción, claro penalti, no es pitado, empiezan a cambiar las cosas. 21 de mayo de 2017, último partido del campeonato con el título de liga en juego. El Barça necesita ganar para optar al título. Pierde 1-2 frente al Eibar cuando Alejandro Hernández expulsa injustamente a un jugador del Eibar y se inventa 2 penaltis a favor del Barça. Los azulgranas ganan 4-2. No puedo poner el vídeo porque podríamos tener problemas de copyright, pero podréis acceder evidentemente a esta página y ver vosotros mismos los errores claramente de Hernández. Después, en junio de 2017, esto es muy curioso, Hernández fue invitado a un programa televisivo, el arbitraje desde dentro, y el colegiado reconoce su error en el gol no concedido al Barça frente al Betis. Básicamente dice en este programa de Movistar Plus de que se sintió muy mal después de ese error, que pedía perdón, que no sé cuántos, y extrañamente no mencionó los errores que beneficiaron al Barça, como los 2 penaltis que pudieron decidir la liga o sus errores contra el Real Madrid. Su mea culpa solo tuvo un solo destinatario, el FC Barcelona. Recordemos, Movistar Plus, canal donde salía el hijo de Negreira también. 29 de octubre de 2007, Hernández arbitra al Real Madrid frente al Girona, concede un gol en fuera de juego a los catalanes y no pitó un claro penalti a favor de los blancos. Aquí vemos la manaza de este jugador. Pero bueno, como tampoco quiero que este vídeo dure 1000 años, vamos a centrarnos en las jugadas de los clásicos. Hernández pita el famoso Barça-Real Madrid en que quedaron 2-2, donde su asistente le avisa de una flagrante falta de Luis Suárez a Rafael Varane, pero decide aún así no señalarla. El Barça marca en la misma jugada, minutos más tarde no señala este escandaloso penalti a favor del Real Madrid. Todos recordaréis esa acción en la que Luis Suárez le hace una falta tremenda a Varane, el árbitro decide no pitar falta, acaba siendo gol del FC Barcelona y después un penalti clamoroso a Marcelo que no pita. El colegiado no señaló 2 claros penaltis sobre Varane, un gol en fuera de juego muy justo es anulado a Gareth Bale y el partido terminó con empate a 0. Todos recordaremos esta entrada criminal del Lenglet sobre Varane que le dejó así las piernas, tal y como veis en las fotos, y luego también un agarrón clamoroso que tampoco pitó penalti. Otro error en otro clásico. Vaya cómo cambió todo después de esa jugada. Y es que, como vemos, después de ese gol fantasma no pitado a favor de FC Barcelona, después de ese error que tuvo Hernández, las estadísticas cambiaron totalmente y el Barça a partir de ese momento solo perdió un encuentro con el colegiado canario Hernández de 15 partidos, mientras que el Real Madrid solo ganó 3 partidos de 13. El porcentaje de victorias del Real Madrid con el colegiado canario pasó del 77% a solo un 25%. ¿Veis el cambio tan radical que hubo de un momento a otro? ¿Por qué creo que puede ser esto? Bueno, evidentemente entiendo que después de ese error que perjudicó al FC Barcelona, le dieron un tirón de orejas a Hernández y le dijeron: oye, como te vuelvas a equivocar en algo así en contra del FC Barcelona, vas a tomar por saco. Hernández ya se puso
puso nervioso, dijo, vale, vamos a hacer lo que hay que hacer para seguir aquí, para seguir arbitrando, para seguir siendo bien visto dentro del CTA, y cambió totalmente la dinámica, empezó a arbitrar muchísimo peor al Real Madrid, empezó a ayudar al FC Barcelona y así cambió todo, se ganó un nombre y una imagen dentro del CTA y consiguió así ser uno de los árbitros que más clásicos ha pitado de los que están en activo y ser un referente en España y un Mindundi en Europa, ya que en Europa no lo quieren ni para llevar el agua. ¿Qué os parecen todos estos datos? Son bestias, ¿eh? O sea, ¿veis el cambio de dinámica de Hernández Hernández? Hemos visto cómo funcionaba el CTA y es que, de verdad, no tienen vergüenza ninguna. Espero que haya quedado muy claro todo esto, que hayáis visto con claridad la mano de Negreira, cómo influía en los árbitros y de qué manera funcionaba todo esto. Esto es un aporte más, hay muchísimas más cosas que se pueden decir, pero espero que esto os haya ayudado muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí y si os ha gustado ya sabéis, like, suscribíos si no lo estáis y comentad. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao.